7:58. José Monegro, José P. Monegro, que es Patricio, director del periódico El Día, entrañable amigo aquí de todos, y desde hace 3 meses ya, dirige el periódico El Día, se nota los bríos de un director. Se nota el acento. El acento de Monegro. La particularidad de, como es Monegro, un hombre crítico, pero también jovial, muy actualizado, muy encima de los temas. Y se nota una dominicanidad impresionante también. Lo felicito, Monegro. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde, Monegro. Muchas gracias, estoy aquí con 4 entrañables amigos, algunos de ellos le he hecho algunas bajas por allá, por Jarabacoa, gente muy querida, me siento de verdad en familia. Yo lo vino. Tú eres el tipo que no está en tu peso. Esos vinos son de la canasta navideña, no se preocupe por eso. Monegro, en familia. Eso se repone en un mes. Monegro, en tu condición de director, firmaste el documento de la Sociedad Dominicana de Diarios. Entonces, se publicó un documento sobre la necesidad de que los funcionarios del gobierno se comunicaran, aceptaran preguntas, tuvieran participación, mayor participación en respuestas a temas de actualidad. El gobierno ha respondido con un comunicado dando estadísticas de participación de funcionarios en los programas de radio y televisión. En este año 950 funcionarios. Contrarrestando eso. ¿Qué dice la Sociedad Dominicana de Diarios? ¿Se siente satisfecha con la respuesta que ha dado el gobierno? Mira, como tú sabrás, no puedo hablar en nombre de la Sociedad Dominicana de Diarios porque no nos hemos reunido para analizar la respuesta del gobierno. Ahora te voy a hablar como parte de la Sociedad Dominicana de Diarios en representación del periódico El Día. La respuesta del gobierno, una respuesta que se publicó hoy como espacio pagado, confirma lo que la Sociedad Dominicana de Diarios ha señalado. Nosotros lo que decimos es que el gobierno y muchos funcionarios, porque no podemos decir que todos, y muchos funcionarios han utilizado el mecanismo de una comunicación unilateral con la población y con nosotros los medios, porque esto es un comunicado. ¿Pudimos nosotros hacerle preguntas a esa respuesta? ¿Podíamos nosotros contrapreguntar? ¿Podíamos nosotros, nuestros periodistas, nuestros reporteros, los que cubren la fuente, cualquier cosa que no estuviera clara, se le podía preguntar? Cualquier otro tema que no esté contenido en esa respuesta escrita que ellos dieron, ¿se le podía preguntar de cualquier otra cosa, cualquier otra inquietud? No. Entonces, justamente, la respuesta es una confirmación de lo que nosotros estábamos diciendo, que hay una comunicación unilateral, de una sola vía, y como muy bien dice el comunicado, eso, más que información, parece propaganda, porque nada más se dice lo que tú quieres decir y como tú lo quieres decir. ¿Ha habido alguna iniciativa desde el ámbito periodístico representado por cualquier instancia? La Sociedad Dominicana de Diarios, los diarios en particular, alguna organización periodística que haya planteado ese tema por otra vía al presidente de la República? Bueno, no sé de otras organizaciones, yo sé que eso se ha comentado mucho en el mundo periodístico. Sí. Y hay que decir que nosotros entendemos que las democracias van perfeccionándose. Y esta es una democracia que está en construcción, y tiene que irse perfeccionándose. Entonces, dentro de ese perfeccionamiento de la democracia, los entes públicos, mira que no he dicho los funcionarios públicos, sino los entes públicos, tienen que ya aprender a comunicarse y a dialogar con la sociedad de manera bidireccional. Bidireccional, no solamente, y cuando digo entes públicos, porque no quiero meter en este saco solamente a los funcionarios, hay entes privados que manejan áreas que son de interés público, que también tienen que someterse al escrutinio, porque el que maneja cosas de interés pública no puede solamente informar lo que él quiere, lo que a él le conviene, o como a él le interesa, o como a él le conviene. Por ejemplo, para refutar el preámbulo de Cristian. Sí. Porque Cristian hizo un preámbulo que cualquiera diría, lo está condicionando para hacerlo ahí mismo. Señores, tenemos el ejemplo de la rueda de prensa
donde se anunció el caso del relacionado al asesinato del abogado Junior Ramírez. ¿Cómo inició la rueda de prensa? No fue con la imputación de chantaje que empezó la rueda de prensa, no, fue poniéndole limitaciones a los periodistas. Dos preguntas y ya. Entonces, pero ustedes han visto muchísimas actividades, muchísimas puestas en escena de información donde no se permiten ni dos. Se lee un documento y nos vamos. En la Procuraduría. En muchísimas instancias, por eso es lo que cuando Cristian hace... Pero en el caso... Lógicamente, la mayor cabeza es la de Danilo Medina. Cabeza traza la pauta. La cabeza traza la pauta. Y esto no es algo que viene de ahora, vamos a estar claros. O sea, nosotros tenemos a un Joaquín Balaguer que daba 2 ruedas de prensa a la semana, el caudillo. Sí. Martes y jueves. Pero era cuando estaba en oposición. No. En las inauguraciones, siendo presidente, en todas las inauguraciones, yo cubría Palacio. Y los periodistas que cubrían Palacio le preguntábamos lo que quisiéramos sobre el tema. Es verdad que a veces daba su boche, es verdad. Bueno, lógico. Pero nosotros preguntábamos. Sí, claro. Nosotros preguntábamos. No, y aceptaba que le respondieran. Del tema que quisiéramos. Y había contrapreguntas. Entonces, luego, por eso lo que quiero hacer es cómo ha ido evolucionando para mal. Luego entonces Leonel Fernández redujo sustancialmente, las ruedas de prensa de Leonel fueron contadas, tanto en su primer periodo como en su segunda etapa de 8 años, también fueron contadas. Entonces, él lo hacía con grupos reducidos. Con grupos reducidos de medios. Yo iba a la mayoría de ellos. O sea, no, el tema no es que uno estuviera o no, porque uno tiene que pensar en el sector. Claro, la colectividad. Y ahora tenemos, por ejemplo, ya a un Danilo que es mucho más parco. Son contadas las veces en que Danilo ha respondido preguntas y se ha sometido a... Bueno, rueda de prensa no ha hecho ninguna. No, ninguna. Ahora, ha tenido hecho 2 o 3 almuerzos ahora, periodistas de La Fuente. Ahora, Monegro, en el caso de la comunicación, tú analizas el ejercicio comunicacional global, cómo se ha transformado a razón de los últimos 3 años. La incursión de nuevos mecanismos de comunicación, vías diferentes, el acceso que tiene la gente, cómo un ciudadano cualquiera se convierte en un reportero. Tengo que hacerte varias correcciones con ese preámbulo. Ningún ciudadano cualquiera se convierte en reportero. Bueno. El ser reportero como somos... No, señor. Un reportero tiene técnica, tiene una ética, tiene un entrenamiento que no lo tiene cualquiera. Por eso es que nosotros hemos visto la degradación que ha habido en los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Ocurriría lo mismo si cualquiera se pusiera una bata y coge un bisturí y empieza a operar, va a haber una degradación del ejercicio de la medicina. Sería imposible. En aquel escenario no cabe que una persona incursione en una operación, salvo una emergencia. ¿Cómo que no? Que me le den un tiro a Pedro y que yo esté al lado y que tenga que sacarle la bata. Lo más que puede ocurrir es que tú te mueras. Exacto. Pero lo más que puede ocurrir es que tú te mueras. Pero aquí se matan el que no tiene ejercicio periodístico mata reputaciones, mata la verdad. Se matan otros valores. Pero en el caso de la práctica, lo que está sucediendo en nuestra sociedad, no en la sociedad dominicana, en la sociedad global, hoy día tú tienes mecanismos para llegar a información diversos. Y el ciudadano, en este momento, juega un rol trascendente. Amén de otros mecanismos, lo que está pasando en Estados Unidos. Tú no imaginabas un presidente confrontar la prensa tradicional que quitaba y ponía presidente y un factor de poder de la dimensión que es en Estados Unidos. Cuando tú dices aquí en el país, para aterrizar en esto, tenemos una línea de información gubernamental unidireccional. No es que falta información, es que está en una sola dirección. Pero cuando uno analiza los resultados, al político que está al frente de esta nueva técnica, como la de que desarrolló Leonel Fernández en su periodo, que estableció cátedras de comunicación en el país, le dio también resultados. ¿Tú no crees que es una movilidad, que es una parte de la dinámica de la comunicación? De la estrategia. Mira, yo creo que es un ejercicio estratégico, yo creo que un líder responsable
debe buscar, en estos entornos, debe buscar mejorar la democracia. Cualquier paso que tú puedas dar para mejorar la democracia, hay que darlo. Este comunicado de la Sociedad Dominicana de Prensa es un llamado a la atención con un presidente que hay que decir, y así lo dijimos en la sociedad, en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde hay condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. La República Dominicana es uno de los países de América Latina donde hay condiciones más adecuadas para ejercer el periodismo. Ahora, hay que ir perfeccionando. Ese es un estilo, un modelo de comunicación oficial que en una democracia que va en perfeccionamiento no es adecuado. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices. Ya estamos hablando de comunicación bidireccional, multidireccional estamos hablando. Multidireccional. En eso también debe evolucionar la comunicación oficial. Y tú me dirás, bueno, pero hay mucha información. Bueno, la propaganda se nutre de información. El periodismo tiene algo elemental. Por eso que te digo que no cualquier ciudadano es periodista. No es que te coja un celularcito. La investigación previa. Que es contrastación, verificación. Entonces, cuando te llega una información y tú no tienes acceso a las fuentes oficiales en tiempo prudente, claro. Señores, tú nada más tienes que ir al Tribunal Superior Administrativo y ver cuántas instancias hay de solicitud de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque hemos pervertido la Ley de Libre Acceso a la Información. Ahora muchos funcionarios creen que obligatoriamente cuando tú le pides una información tienen que judicializarla. O sea, y tiene que llevarla al tribunal para tú darle una información. Mira, yo necesito saber la licitación que ganó fulano de tal. Al final tú terminas judicializando. Entonces eso... Por el incumplimiento del funcionario a la ley 200-04. Entonces eso es una retranca a la ley de José, hay comunicadores que lo han justificado. Para justificar la ausencia de respuesta, dicen, ahí está el mecanismo de la ley de acceso, que es una distorsión. Y ese mecanismo... Porque además hay una dinámica. Y ese mecanismo, yo quiero que la gente lo entienda, y que todos los que escuchan este programa, que tienen funciones públicas, lo entiendan. Ese mecanismo que establece la ley es un mecanismo coercitivo de excepción. Exacto. Es el último. No es la práctica, porque resulta que muchas instituciones la están convirtiendo en práctica. Y vuelvo a responderle al preámbulo que me dijo Cristian. Son a instituciones públicas generales que han ido sometidas ante el Tribunal Superior. Entonces la ley en los hechos actúa, Monegro, la ley en los hechos actúa en contraposición al interés de la sociedad de tener acceso a las fuentes de información en temas de interés público. Porque se ha pervertido. Claro. Antes, lógicamente, el funcionario sabía que tenía la obligación, por lo menos ética y moral, de responder ante un cuestionamiento. Él lo sabe, cuando trataba de manejar hechos de interés público, o sobre todo lo que tienen que ver, por ejemplo, con la administración de bienes públicos. Ahora, bueno, pues, mándame una instancia para yo de ese modo respondértelo por vía de la ley. Pero mira para que tú veas cómo cosas que funcionan bien la hemos querido dañar. Aquí hay que reconocerle al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia, su eficacia en tiempos de emergencia. Pues lo último invento que hicieron fue centralizar las informaciones en el Palacio y le impidieron a ellos dar informaciones. ¿O usted no recuerda que la última Semana Santa no querían dar informaciones, que la querían consolidar? Estimulando la informalidad. O la experiencia reciente de la anterior dirección de la policía. Pero, entonces, ¿qué se produjo ahora? Pero eso fue por la ineficiencia. No, pero ¿qué se produjo ahora? Que los muertos de Semana Santa, por ejemplo, se dieron con 8 cifras. ¿Por qué? Porque los medios tenían la necesidad de obligación de dar información. Monegro, saliendo un poquito del tema de lo que te trajo acá, que es el móvil de que los funcionarios... Yo quisiera como cerrar eso. Sí, no, yo voy a dar una pincelada ahí, pero quiero volver. Sí, claro. Ustedes hablaban directamente, como bien Cristian señala, de que los funcionarios, pero Palacio le contesta con cifras, y le dice, en este año los funcionarios públicos fueron a tantas, 132, 142 entrevistas, y es cierto, hay muy honrosas... Es que la misma respuesta... la misma respuesta es una confirmación de lo que se dijo. ¿Cómo se respondió?
con las cifras. Con un comunicado. Que ellos escribieron lo que quisieron y dijeron lo que quisieron. Y ni siquiera está firmado por persona. No, lo firma la dirección general. Sí, pero entonces, con un comunicado para escrito donde ellos dicen lo que quieren, como quieren. Si tú tenías alguna duda o hay una cifra ahí que tú querías contrastar, ¿a quién tú le vas a preguntar? ¿Tú vas a coger la página del periódico y lo vas a preguntar? Estamos totalmente de acuerdo, porque yo no... que esa respuesta es una confirmación de lo mismo que decía, porque de que no quieren conversar. La Sociedad Dominicana de Diario no decía que no están fluyendo informaciones. Estamos diciendo que están fluyendo informaciones de manera unidireccional, y eso es propaganda. A esto el ministro Peralta le respondió inmediatamente y le dijo: los lunes yo voy a dar una rueda de prensa y voy a informar de las acciones del gobierno y de este ministerio. ¿Él dijo rueda? Sí, voy a conversar y voy a dar información. Que voy a dar información. No, y él siempre lo hace compartiendo con los periodistas de la fuente. José Ramón es el que más apertura tiene. Hay funcionarios palaciegos. Hay funcionarios que tienen siempre apertura. Los llama y le da cortes. Y hay una inclinación, porque nosotros no notamos hostilidad a la prensa. No estamos hablando de hostilidad. Estamos hablando de una estrategia errada. De la doble vía que no es errada, que se ha asumido como política informativa pública. Hola, Monegro, hay compañeros con quien yo no estoy de acuerdo, que dicen, bueno, pero es que es un nuevo diseño y hay que comprender las nuevas tecnologías y que tal el tweet como un instrumento que utiliza Trump, utilizan otros presidentes, y el gobierno da suficiente información. Una vez yo discutía con un vocero del gobierno que me decía, pero ¿qué es lo que tú quieres? Las cosas se personalizan también. Pero le damos las fotos, a mí que de las visitas sorpresas, que yo decía que no eran visitas familiares, porque a enero iban 22.000 millones de pesos. O sea, es una de las mayores acciones de gobierno. Entonces no pueden ser en privado, no pueden ser en privado. Entonces decía, pero ¿qué quieres? Le damos las fotos, le damos los videos, le damos las notas, le hacemos el trabajo. Y yo decía, bueno, pero yo no sé si de esas 24 fotos, la 26 o la 25 era la que me interesaba. Entonces, a ese criterio... O si hubo alguien que le dijo 3 cosas al presidente. Al presidente. Eso yo siempre lo uso, ese ejemplo. Porque hay gente que dice cosas. Así como lo apoyan y piden reelección. Ahora, hay gente que le puede decir algo, pero que es la que te manda. A la opinión, y eso puede ser noticia. Al comentario de que la nueva tecnología y los nuevos instrumentos mandan otro tipo de comunicación. ¿Qué tú dices? Qué bueno que sí, tú me porque pones, no me respondió ahorita. Qué bueno que tú me pones el tema, porque quiero dar aquí algunas pinceladas sobre lo que es el periodismo. La definición más simple de periodismo es aquel profesional que se dedica a buscar información, procesarla para divulgarla con el público. Eso tiene una técnica, que es confirmación, verificación, estadística. Tiene una técnica que todos los que estamos aquí la conocemos. No quiero dar clases. La responsabilidad ante la Constitución y las leyes. Y tenemos también una responsabilidad ante la Constitución y las leyes. Ojo, porque todos los derechos fundamentales, como este que nosotros estamos ejerciendo de comunicar, de hablar, tiene regulaciones. Claro. Tiene regulaciones. O sea, no hay ningún derecho fundamental que sea la brigandina. Entonces, ¿qué ha cambiado? Tú hablas de esta nueva tecnología que también se hablaba al principio. Las nuevas tecnologías lo que son es medios. Son medios a través de los cuales se difunde el mensaje. Pero son medios. La gente ahora tiene a su disposición más medios que antes. Más medios. Herramientas. El periódico es un medio. Así es. La radio es un medio. Internet, con sus derivaciones, redes sociales, es un medio. Ahora, el poner ese contenido, entonces, le corresponde ya a un profesional de la materia. Ahora, en esos medios tú puedes tener contenido diverso. Por ejemplo, esta emisora, Sol. Sol es una emisora, es un medio. Pero en esta emisora hay espacio de hablar de cocina, hay espacio de hablar del dedo meñique del pie izquierdo, y hay como espacios periodísticos. Así es. En este espacio periodístico se hace periodismo, donde hay un rigor. Se supone que las cosas que ustedes dicen aquí no es porque no es de oída. Las cosas que ustedes dicen aquí son informaciones que ustedes suministran. Ustedes la han obtenido, la han buscado, la han procesado, la han verificado, y cuando la dan,
la dan de algunas maneras para que la gente la entienda, jerarquizan, o sea, eso tiene una técnica. Ahora, eso tú lo puedes hacer por aquí, lo puedes hacer por el periódico, lo puedes hacer en un espacio periodístico de televisión, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Digital. Pero lo que ha cambiado son los medios, lo que se han ampliado son los medios. Instrumentos, ahora, mayores instrumentos. El periódico tú lo puedes usar, ¿no? ¿Verdad? Es papel. Sobre ese papel tú puedes poner noticias. Sobre ese papel tú lo puedes coger para amarrar, guardar pescado. Y lo puedes coger para cosas que se usaban para madurar los aguacates, cosas que se usaban en el campo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso también pasa con las redes sociales. En las redes sociales tú puedes usarlo para divulgar informaciones o puedes hacerlo para divulgar de las cosas. José, para insultar. José, espérate, ahí mismo. Entonces, ¿no podría el gobierno pensar dentro de su estrategia comunicativa de que con la proliferación, con la arrabalización que se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, el enganche de gente que no son periodistas, que no tienen criterio, que no tienen la capacitación, las técnicas para hacer eso que tú acabas de describir, y el gobierno no quiera arriesgarse que en medio de un acto oficial, de una comparecencia entre periodistas o supuestos periodistas, el presidente de la República o el funcionario X, vengan las ofensas y arrabalicen ese proceso que tan dignamente hacen los que son profesionales de la comunicación? ¿No será parte de ese temor que hay por la arrabalización de los medios? Mira, por eso quería hacer la diferenciación. No todos los medios de comunicación son medios periodísticos. No todos los medios de comunicación y los son medios medios periodísticos. acreditan ante la fuente. Y los medios acreditan. Y se cuelan también ante la fuente. Acreditan, pero acreditan periodistas. Lo hay. El haber. Palacio y la fuente más privilegiada de todas las fuentes. Y ahí hay gente enganchada que no son periodistas. Ahí hay una deficiencia de quien le corresponde hacer eso. Está minado. Entonces, una deficiencia que le corresponde hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir, señores. Vuelvo, lo he dicho 3 veces hoy, a ver si la gente lo entiende. Los medios de comunicación no son necesariamente medios periodísticos. Claro que no. Pero los medios periodísticos son donde se hace periodismo, y el periodismo tiene su técnica y tiene su ética. Claro. Por ejemplo, tiene códigos. todos los que estamos sentados aquí sentimos mucha vergüenza cuando dicen que la prensa está vendida, que unos difamadores, que chantajistas. Eso se nos pega. Sí, claro. Sin embargo, yo le he hecho el ejercicio. Cuando tú te haces el ejercicio, porque es verdad que a través de los medios de comunicación se ejerce el sicariato. Pero cuando tú te haces el ejercicio, búscate esos sicarios a ver si son periodistas. Son enganchados. No son enganchados nada, no son nada. Son médicos, son abogados, son políticos. Hay periodistas, son periodistas. Hay periodistas. Y de larga data. Sí, pero yo lo que tú dices, hay periodistas. Y de larga data. Sí, hay periodistas. Como así que hay médicos que te hacen una apendicitis cuando tú vas con un dolor de cabeza, hay médicos que te lo hacen. Sí, claro. Hay médicos. No todos son Pero iguales. cuando tú te haces el ejercicio, la confusión que hay entre los que no todo el que usa los medios, porque todo el mundo tiene el derecho constitucional de acceder a los medios. Todo el mundo. Ahora, no todo el que usa los medios de comunicación hace un ejercicio periodístico a través de los medios de comunicación. No, exactamente. Este en Sol es un espacio periodístico, pero aquí en Sol hay muchos otros espacios que no son periodísticos. Si tú coges, te voy a poner un ejemplo. Hipólito Mejía decide hacer un programa con Miguel Vargas Maldonado y con Luis Abinader. Van a ellos a hacer un programa. Es un programa que va a tener muchísima audiencia. Muchísima audiencia. Pero rigor ¿se convierten en periodistas por eso? No. Son 3 políticos que están haciendo un programa a través de un canal de televisión o una emisora de radio. Monegro. Retomemos Monegro, un momentito. Mira, Monegro, este sombrero no le cabe al periódico El Día, porque el que lo lee cotidianamente sabe que ese medio se dedica de manera regular a poner el dedo sobre la llaga en muchos temas importantes del país, que entran en el ámbito del periodismo de investigación. Pero hay que decir que en sentido general ha habido una tendencia
de que los medios cotidianos, eso incluye los grandes periódicos, hayan abandonado la práctica de la investigación periodística, es decir, de manejar expedientes, de darle seguimiento a expedientes, y le ha dejado esa tarea prácticamente a lo que ahora llamamos periodismo de investigación. ¿Tú tienes esa valoración de lo que está pasando en ese sentido? Lo primero es que yo no estoy de acuerdo con el uso del término de periodismo de investigación. Bueno, porque estoy contradiciendo todo lo que ustedes dicen. Porque todo el periodismo... No, yo te dije que a lo que ahora se denomina como periodismo de investigación. Todo periodismo tiene que construir una historia. Todo periodismo tiene que investigar. Así que eso de periodismo... Pero aquí hay premios especializados en periodismo de investigación, a programas de periodismo. Pero yo estoy diciendo que yo creo que es un término inadecuado porque todo el periodismo debe investigar. Claro. Eso por un lado. Por otro lado... ¿O será especialización? Los periódicos tienen sus matices. Es verdad que algunos tienen una línea que a ti te gusta, otros tienen una línea que al otro le gusta. Por eso es que es importante la diversidad. Porque quizás la línea que yo tomo y que a ti te gusta, y tú la celebras, probablemente a Cristian no le gusta y no la celebra. Entonces, pero Cristian tiene otra opción que le va a gustar y la va a celebrar. Por eso es importante que hayan opciones diferentes, porque así el público tiene la opción de escoger. Entonces nosotros como medio tenemos la obligación de hacer buen periodismo para acoger a la mayor cantidad de gente, porque, y a mí no me da ningún rubor en decirlo, señores, hacer buen periodismo es buen negocio. Sí. Hacer buen periodismo es buen negocio. ¿Por qué? Porque ¿de qué viven los periódicos? ¿De qué viven los espacios como estos? Anuncios. No, audiencia. Y la audiencia genera anuncios. ¿Y qué te genera la audiencia? ¿Qué te genera la lectoría? Buen contenido. Y si nosotros lo que hacemos es contenido periodístico, mira que dije primero buen contenido, porque a lo mejor tú haces una revista rosa que a la gente le gusta y te la va a llamar. Entonces, pero nosotros, nuestro contenido es periodístico, entonces tenemos que darle buen contenido periodístico. En ese sentido, los periódicos, que es un examen que se hace hoy día, están obligados a la profundidad, a la investigación, y que todo eso que se dio en las redes, en el caso de los matutinos, todo lo que ha ocurrido hoy, bueno, cuando se divulga mañana, ya se conoce en gran medida. Entonces la diferencia es cómo lo presente, qué otro aspecto buscó, qué dio, qué yo busco en el día que puede tener otras aristas, o yo confiar en el medio de mi predilección, de que va a ahondar, de que no es tan simple como me lo dijo la autoridad o me lo dijo el opositor, que yo puedo ir, como ocurre en los periódicos españoles, pongo el ejemplo porque realmente ocurre así. En el país uno va a encontrar un material de profundidad, diverso, investigación, y va a encontrar también la información. Así, es que hay una tendencia que decir, no, que va a desaparecer. Que va a desaparecer. No, van a desaparecer el modelo de hacer periódicos de hoy. Eso sí va a desaparecer, el modelo de hacer, pero el periódico no va a desaparecer. ¿Qué va a ocurrir? Hay que adecuarse a los nuevos tiempos, como se han adecuado todos los medios. Todos los medios se han ido adecuando. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos. Ya tú no necesitas un periódico. Si ocurre una tragedia en Salcedo, tú no necesitas un periódico para saber que ocurrió una tragedia en Salcedo. Yo no te puedo venir mañana diciéndote que ocurrió una tragedia en Salcedo. Yo tengo que irte mañana diciéndote los por qué. Decirte que la tragedia ocurrió porque los frenos, porque la información ya fluyó hace rato y es de dominio público. Las marcas que no muten, esas marcas van a desaparecer. Y van a surgir otras marcas ahora, que te lo van a hacer correctamente. Ahora, Monegro, retomemos el tema que da origen a tu encuentro con nosotros. Vas a volver, pues yo quería hacer una pregunta en esa misma línea. Vaya. Y entonces volvemos ahí. Vaya, José, el presidente problema del Colegio Dominicano de Periodistas, ya se juramentó Chávez, creo que ayer o antes de ayer. No, ya se va hace 2 semanas. Ya hace un mes que se juramentó. Yo leí una información ahí. 2 semanas. Sí, exacto. Él dice que va a comenzar lo que se llama una profilaxis, porque a lo interno del mismo colegio hay mucha gente matriculada que no son periodistas, ni lo son en el nivel técnico, sí, que fueron inscritos para procesos electorales, como pasa en el Colegio de Abogados también, y se quedaron ahí y son miembros del Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, yo no te estoy diciendo lo que él dice. Eso sería una barbaridad porque
De ser cierto, ¿verdad? de ser cierto, será una barbaridad porque la ley establece claramente quiénes pueden colegiarse. Colegiarse. Se pueden colegiar los que al momento de ser aprobada la ley teníamos 5 años o más ejerciendo el periodismo Así en es. un medio Reconocido. periodístico reconocido, o los que a partir de ahí salían graduados de una universidad. Entonces él dice, con un aval del diploma. S4. yo hago, Con no, el S4. diploma, el Entonces, periodismo no necesita entonces, X4. cualquiera que esté Pero el del caso- 91, el derecho sí. cualquiera que esté del 91 para acá, No. inscrito en el Colegio Dominicano de Periodismo sin haber sido egresado de una universidad, Es ilegal. no tiene derecho. Bueno, dicen Eso es muy que simple. eso ocurrió. Entonces, yo le pregunto al veterano periodista, director de periódico en la actualidad, Pues ya es un viejo, él habla de ¿no? esa profilaxis y de limpiar los medios, de hacer una alianza estratégica con los dueños de los medios para que a la hora de la contratación de ese personal se les exija que si la función que va a ejercer es de periodista, Paguen. que tenga la vinculación directa con el colegio y se contraten verdaderos profesionales titulados de la profesión. Mira, Para limpiar. los periódicos, te voy a hablar de los periódicos, y sé que en la televisión también ocurre. En los noticiarios ocurre. No, pero en los periódicos, y sé que esto que voy a decir también ocurre mucho en los noticieros. Son periodistas de academia, lo que estamos usando. Ahora, la ley no me obliga a colegiarme. Sí, No. es cierto. No me obliga. Entonces yo puedo contratar a un periodista que haya sido egresado de una escuela de periodismo sin que se haya inscrito Exacto. en el Colegio Dominicano de Periodistas. Eso Con no- el título. Con eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, yo creo que el colegio lo que debe enfocarse, si es así como tú estás diciendo, es en limpiar. Depurar su padrón. En depurar su matrícula. no el padrón, su matrícula. ¿Es un padrón? El padrón, no, pero su matrícula. Porque es muy fácil. ¿Quién después del 91 se ha inscrito en el Colegio Dominicano de Periodistas y no está egresado de una universidad? No debe ser miembro. Me resultaría difícil Sí, eso es ¿sabes? Que simple. eso como que ocurra, porque la ley es muy clara. Sería Monegro. bueno, ustedes que hacen un Es periodismo muy- muy serio de investigación, que se den una vueltecita y que pidan el padrón. Y ahí ustedes van a ver si el rumor es cierto o simplemente es un rumor. Negro, Pero Pues aquí conocemos los por la procesos base- electorales de los por la gremios, base- señores. exacto, por esa Aquí base- lo conocemos. Negro, Por esa base, finalmente, sí. Perdóname, Cristian, por favor. Por ejemplo, Para yo. soy licenciado en Derecho y no pertenezco al Pedro Colegio de y Abogados. Chávez no me han Soy permitido licenciado en hablar. Comunicación Social y yo no me he matriculado en el Colegio Pero de la Periodistas. diferencia que hay es La que si diferencia tú es eres que tú eres licenciado, licenciado, si tú eres uno licenciado es en Derecho abogado. y no estás colegiado, No puedo, puedes subir a no estrado. puedo subir estrado, pero puedo ejercer materia civil. Con el Colegio Dominicano de Periodistas, en el Colegio Dominicano de Periodistas, tú puedes ejercer Sí, Monegro, claro. sin estar colegiado. Monegro, la razón que lo trae por aquí es que ustedes han sido muy fuertes con el planteamiento que hace la sociedad dominicana Yo de creo que muy medios. débil y evasivos. Y Elusivos. entonces, por suerte no se han dejado arrastrar al chisme que lo quiere llevar Cristian Jiménez de Yo quiero hacer meter. una pregunta formal sobre eso. Para yo entender la situación, tú confirmas hace un momentico que desde el gobierno fluye la suficiente información como para no recriminarlos en ese sentido. Cuando yo dije eso. No, pregunta. No. Ah, Yo te sí, oí sí, en principio, hace un sí. momentico decir, corrígeme, ¿no? Por favor, porque Que yo era lo de que una quiero sola vía. es quedar claro Que es información. que hay mucha Ajá. información unidireccional. Perfecto, unidireccional. perfecto. Convierte en propaganda. Lo Que se convierte en propaganda, perfecto. Y nosotros estamos hablando de hacer periodismo. Exacto. Entonces, Exacto. ¿cuál es puntualmente la demanda? Señor gobierno, no nos manden más información. No. Queremos Déjenme tranquilo el WhatsApp. Por ejemplo. queremos el intercambio directo con la fuente. Mira, O la opción. ¿Qué es lo que- te lo voy a decir en porque cristiano, porque pero- en definitiva, cuando yo me pongo del lado de la población lo que requiere y demanda, y es el deber constitucional, es informar. Te lo voy a decir en cristiano. Nosotros lo que estamos diciendo es que las informaciones que nosotros entendamos sean de interés público fluyan a solicitud nuestra. Las que el gobierno entiende que debe compartir, que fluyan a instancia de ellos. Punto. Yo creo que está muy Sí, simple. eso es razonable. Está muy Vamos simple. otra vez la que... Que Sí, las sí, muy informaciones claro, muy claro. que nosotros requiramos Ajá. por entender que es de interés público,
no sean suministradas en tiempo oportuno. Y que las informaciones que yo entienda el gobierno que debe compartir, que también fluya. ¿Y por qué no se explicó tan sencillamente como tú lo estás haciendo? Porque la verdad es que yo tengo 2 días confusos. Eran varios párrafos. Es que el líder de la noticia una pregunta puntual. asimilaba más explicación. Y esto es formal, serio. ¿Por qué si la mayor mudez gubernamental... No, porque yo ahorita hice una introducción y hacía bromas. La mayor mudez gubernamental es la del presidente, que además es el líder de la nación y que no habla de hace mucho tiempo. ¿Por qué, como lo hizo en una ocasión anterior el presidente de la sociedad, Tercio Maldonado, por qué no se le dijo al presidente y gobierno, o presidente y los funcionarios? Y en ningún momento se hizo alusión al presidente, que es el que impregna al gobierno de ese mutismo selectivo y que se convierte en propaganda desde el 12. Mira, la respuesta quizás no te satisfazca porque tú quieres desde ahorita, ¿no? ¿Verdad? Hacerme caer en un gancho. No, ningún gancho, ningún gancho. Hacerme caer en un gancho. Yo al igual que la sociedad de diarios frente al gobierno, no tengo una respuesta. No, ningún gancho. Lo que pasa es que el problema trasciende al presidente de la República. Es un asunto que ha contagiado a muchos otros funcionarios. Si lo trasciende, él es el primero y no está mencionado. Pero es mi punto de vista. Digo, un asunto de semántica elemental. Ajá. ¿El presidente qué es? Un funcionario público. Y si nosotros hablamos de los funcionarios públicos, estamos hablando del presidente. El presidente no es un rey. ¿Pero de qué se han contagiado? ¿Cuál es la fuente de contagio? No, el presidente. La Constitución dice eso, querido Monegro. No estoy de acuerdo contigo, pero todos hemos cooperado para que se sientan dice reyes. que el jefe de la administración pública, le quitaron lo de jefe en los militares y policías, pero se lo dejaron en la administración pública. El jefe de la administración pública, el que dirige, es el presidente. Entonces, cuando ustedes dicen gobierno, funcionarios del gobierno, es como si fueran entes autónomos. Gobernadores en Venezuela. ¿Tú entiendes? No, es que por ejemplo, no, entonces, es que ese es mi reclamo a la nota con la que comparto todo, menos eso. Es que si nosotros nos limitáramos a eso que tú quieres, No, el presidente y los funcionarios. a eso que tú quieres, lo íbamos a poner solamente en una sola esfera cuando el problema es multiesférico. Es más, está trascendiendo. Óyeme, está trascendiendo incluso poderes del Estado. Sí, es cierto. Yo lo analicé como lo referiste. Tú quieres ver si ha trascendido poder a todos los poderes del Estado. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, teniendo una inquietud que ustedes como periodistas, han querido dilucidar, que les surja de la inquietud de ustedes, y ustedes han tenido la oportunidad de dilucidarlo cuando a ustedes les interesa con el presidente del Senado? Es la misma escuela. Entonces, ves que el tema no es el presidente. El tema es que se está convirtiendo en un estilo que muchos funcionarios públicos creen que que se la están comiendo. Y empezábamos la conversación diciendo que nuestra democracia, que yo no soy de los que tengo una visión fatalista de la democracia nuestra. Yo creo que nosotros como democracia hemos ido avanzando. Y todas estas cosas que nosotros estamos viendo que a mucha gente le preocupa. Hemos avanzado en materia electoral. No, hemos avanzado en materia democrática porque todo lo que estábamos aquí, estábamos cansados de escuchar el 10 legal, el 10 de ley, que nunca fue legal. El 10 se refería a un soborno que le pagaban a los funcionarios un 10% de todas las compras que se daban por default. Eso siempre fue ilegal. Ahora... Habitual, tradicional, pero no legal. Pero no legal. Siempre fue ilegal, pero lo decíamos hasta el día de ley, por lo cotidiano que era. Ahora, eso ya es, por lo menos, ya hemos pasado al nivel de que es causa de escándalo. Correcto. Y de sometimiento. Monegro. Entonces, eso es un avance. Monegro, en la respuesta que ofreció el gobierno a través
Sí. Pregunta, en la no respuesta análisis. que ofreció el gobierno a través del ministro Ya, tenemos una hora, administrativo como de la negro. presidencia, De tarde. José Ramón Peralta, el gobierno No, se defendió Cristian, no. de los señalamientos que hizo la sociedad. Sin embargo, dijo que acoge el pedimento y que a partir de ahora las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación van a mejorar. ¿Por dónde, visto por ti, debería comenzar a producirse esa mejoría? ¿Qué acciones tú percibes que deberían comenzar a fluir de parte del gobierno? Mira, es que yo creo que las relaciones del gobierno con los medios de comunicación no es tirante. Sí, Estos claro. son señalamientos que se le hacen para mejorar en virtud de lo que le conviene a la madurez democrática que nosotros vamos teniendo. No, nadie puede decir aquí que aquí hay una guerra entre medios y gobierno. y gobierno. No, No, hay una relación. Al contrario. Por eso me confundió la información. Lo que hay es, porque además tampoco nosotros estamos tampoco para estar Con paños tibios. con paños tibios. No es hay posible. un asunto que Hay un rol que jugar. afecta nuestro crecimiento democrático. Lo señalamos para Eso es así. corregirlo, para seguir mejorando. Y me alegra Válida la que aclaración. desde el gobierno hayan dicho que van a coger eso y que cuando usted vaya a una rueda de prensa por un caso, no le digan dos preguntas. O cuando usted está haciendo una Que no lo investigación. limiten. O cuando usted está haciendo una investigación y necesita las estadísticas de cuánto gastó un no ministerio tenga que en tal o cual renglón, no judicializar. tenga tú que irte al Tribunal Superior Administrativo a hacer Exacto. una demanda. Correcto. Gracias, Monegro. Señores, Yo iba a hablar de baloncesto. patrón. No, eso lo contó. Eso es con una copa de vino. Monegro No, enganchó hombre. a- Monegro- a- Monegro se le saca hoy. ya yo soy expresidente. Expresidente. Y yo soy de los expresidentes que se retiran y Pero le tenemos que dan cambiar- paso al presidente. Mira, tenemos que cambiar el Monegro, nombre. en tu caso particular, las Ah, pero cuentas van a están terminar la claras. entrevista. Bastante clara. Mira, me llama un inversionista, amigo de nosotros, que él quiere invertir en el equipo, Miguel Medina, pero que hay que cambiarle el nombre. No, ese es el nombre más infame que yo conozco. El nombre más infame Miguel, para un equipo de deportivo. baloncesto. Miguel, Deportivo, y para el Cristo Rey. Además, Miguel, Huella del Miguel, siglo. si vas a invertir en Imagínate deporte, gritarle, huellistas, huellistas. No, hombre, no sea pendejo. Miguel, si hombre. vas a invertir, tiene que ser en los metros. Ay, El metro es un nombre. Monegro, hay oficio en el día. Hay que salir Y me mañana. han llamado como 8 Sí, veces ya. Gracias. Sí. Camarada, gracias. Saludos Gracias al a compadre. ustedes. Gracias a compadre, ustedes. todo está bien. Yo no lo veo junto No, a Fabio no. Cabral. No, lo que pasa es ¿Dónde que... está Fabio Cabral? Ciertamente. Mira, este fin de semana no está en el día. nos juntamos, Fabio y yo, no pudimos estar juntos este fin de semana. Tú estabas ¿Dónde viendo vacaciona vino. él Tú estabas ahora? viendo vino. No, porque yo tengo estaba en mucho el novio. cumpleaños de Fran Ranieri allá en Punta Cana. Oye, me está. A él no lo invitaron. Ay, mi madre. Ay, hay que echarle vaina. ¡Qué vuelo más alto! El señor José P. Monegro, director del día, estaba con nosotros. Diablo. Qué despedida. Cambio, Amable, hermano. cuídate de Monegro.